¿Cómo estás? Espero que bien. Este es un vídeo importante porque vamos a ver información de esa que es potente, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de Jacobo Grinberg, que si no lo conoces es un investigador de la conciencia de hace unos años en México, no hace tanto. Murió de forma misteriosa o está desaparecido desde hace como unos 30 o 40 años, si no estoy mal, incluso menos. Y bueno, ha escrito más de 30 libros sobre la conciencia, sobre el cerebro, estudió la telepatía. Estas cosas un poco raras, tiene diferentes teorías sobre cómo funciona la conciencia de los seres humanos y cómo esa conciencia está conectada unos con otros, de alguna forma estamos conectados. Entonces, aunque no sepas nada de él o no lo hayas visto, esto es muy interesante, pero sobre todo te lo quiero traer a ti, que has visto otros vídeos del canal o que tal vez te has conectado en vivo en la escuela y tal vez me has escuchado hablar de esta cuestión de la conexión entre unos y otros, como todo parece que hay una red en la cual estamos conectados unos con otros y nos intercambiamos información mediante el pensamiento, mediante nuestra mente. Eso lo podemos entender como telepatía. El caso es que algo de eso existe, porque si no, no hay manera de que pasen unas ciertas sincronicidades y casualidades que posiblemente tú también hayas vivido, como que te encuentras justo a esa persona, o que se llama de tal manera, o que todas esas cuestiones que dices, tiene que haber algo que nos une y que bueno, por tiempo se ha creído es el inconsciente o es el subconsciente, pero no hay nadie que termine de probar esto es y así funciona. Así que bueno, vamos a ver este vídeo de Jacobo porque va a poner mucha luz y lo importante no es Jacobo, no es Rodrigo, es este mensaje y esta información, este punto que tenemos en este caso en común, verlo, ¿vale? Y no se trata de creerlo, se trata de qué interesante y lo quiero traer para vosotros, sobre todo ya digo, esa gente de la escuela y los que habéis estado más cerca de la información que vengo transmitiendo. Y si no, pues te invito de todas formas a que te quedes, que lo escuches, que seguramente algo te puedes llevar. Voy a poner la computadora, el ordenador, voy a buscar el vídeo que lo vi hace unos días y lo vamos a ver juntos, ¿vale? Ahí vamos. Ahí vamos a verlo. Es una parte de una entrevista, un debate muy interesante que lo voy a dejar en la descripción por si lo quieres ver completo. Y se escucha un pelín de ruido, eso es del vídeo. Si lo puedo sacar, lo voy a sacar. Si suena es que no lo he podido sacar. Por eso no voy a dejar toda la entrevista principalmente. Vamos a enfocarnos en la parte de Jacobo. Y lo que vienen hablando, para entrar en contexto, vienen hablando sobre el cerebro y sobre cómo las diferentes culturas y corrientes religiosas o movimientos iniciáticos de la India, de Oriente, de los mayas, estas culturas antiguas, cómo lo entendían, básicamente entre la unión de un lado, de otro lado, y eso ya es lo que vamos entrando en materia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de verdad del cerebro? Y si está ahí la inteligencia, como se creía antes, que toda nuestra inteligencia está en el cerebro, o si, bueno, el cerebro funciona de otra forma que todavía no entendemos bien. Eso es lo que están un poco todos los que están ahí de acuerdo, que el cerebro es algo sumamente complejo, que no es tan sencillo como decir esto es así y ya está, y aquí va la memoria, aquí va la otra parte y aquí va lo otro, cada uno se encarga de una cosa y ya está. No, no es así de sencillo y la mejor prueba, por ejemplo, cuando hay gente que ha tenido un accidente, se le ha roto la cabeza literalmente con una parte del cerebro, se le ha dañado y esa parte era la encargada de la memoria supuestamente, pero la persona seguía todavía teniendo memoria. Entonces dice, bueno, pues ahí no estaría la memoria porque no puede ser. Y como ese caso, muchos otros que llevan a explicar que el cerebro, como el resto del cuerpo humano, es un mecanismo muy complejo y que, bueno, son diferentes tareas que se van haciendo al mismo tiempo y todas las partes están conectadas unas con otras.
Hoy en día sabemos también que no solo las neuronas están en el cerebro, sino que están también en el corazón, están en los intestinos y somos neuronas, en definitiva. No me voy a poner técnico y este vídeo no va de lo técnico, aunque claro, son cuestiones científicas. Entonces, bueno, vamos al punto interesante que quiero que escuchemos juntos. Mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer. Tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del mundo por Montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Hombre, un fenómeno la presentación que hace de la gente y cómo conduce el programa. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior. Una cámara también visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Quiere comprobar si poniendo dos cerebros juntos, dos personas juntas, esos cerebros de alguna manera interactúan cuando entre ellos está blindado. Hay un espacio blindado, separado totalmente, ni electromagnéticamente, ni sonido, nada, totalmente blindado, separado unos con otros, y si aún así esos cerebros interactúan, y eran de parejas, es decir, de personas que se conocían y tenían ya una relación. Y en lo que concluye ya lo dice, que efectivamente hasta que empezaban a sentir la presencia del otro, porque en el experimento ni ellos tenían que hablar, nada, solo tenían que estar cada uno en un sitio, estaban. Y lo que efectivamente resulta es que sienten la presencia del otro, ¿sí? Aun cuando están separados. Eso quiere decir que cómo se ha transmitido, cómo lo llegan a sentir, pues ha tenido que haber algún tipo de transmisión. Entonces, bueno, vamos a seguir porque este es el principio, ¿eh? Uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les
invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado pues es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahí lo que dice es que ahora, mismo caso de uno aislado del otro, y ahora sí se aplicaba algún estímulo, en este caso como, no sé si ha dicho de sonido o algo un sonido, algo que agitara a uno de los dos y al otro no. Entonces, al mismo tiempo se estaba midiendo como en una máquina la actividad que tenía el cerebro, ¿sí? Tanto del que estimulaban como del que no. Y lo que sucede es que estimulan a uno y tanto al que estimulan su actividad cerebral cambia, como al otro también su actividad cerebral cambia, sin haber sido estimulado. Es decir, que lo que uno le pasaba, inmediatamente, inmediatamente, el otro también tenía una alteración. Y no tenía ni por qué saberlo, ¿eh? Que es como dice. Entonces, ahí se empiezan a comprender posiblemente algunas cosas. Ahora vamos a entrar, vamos a dejar que termine de las explicaciones. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Más claro no lo pudo dejar, ¿sí? Es decir, estamos en constante comunicación, igual que nuestro cerebro genera conexiones entre las neuronas, digamos, un cerebro es así, y dentro del cerebro están esas neuronas que, como una red, se pueden unir unas con otras, pum, 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 intercambian. Del mismo modo, entre nosotros como seres humanos, están en una habitación o ahí en este debate, en esta charla, que están ahí como 6 o 7,
Y ahí mismo, pues esos 6 o 7 cerebros están del mismo modo. Es decir, que si lo vemos en una gran escala, pues nosotros somos como una neurona también, ¿sí? De ese gran, de lo que puede ser un gran cerebro. Vamos a ver la conclusión porque el punto más interesante para mí viene ahora cuando empiezan a hablar de, de cómo trabaja el cerebro, cómo opera el cerebro cuando un sujeto, alguien consigue que tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho trabajen en conjunto, que lo llama, lo tiene ahí una palabra, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Ahora va a hablar de eso. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza sino el cerebro después de oírte, Jacobo, y a ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio. Vamos a pasar a esta parte que digo, donde habla de la relación de una parte del cerebro con la otra. Vamos a ver qué estaba por aquí. Los otros comentarios, los otros también hacen comentarios interesantes. Antes habla una mujer francesa que hace unos comentarios esotéricos, o sea, de perspectivas esotéricas, como dice aquí, bastante interesantes y que llevan a este tema, ¿no? De la correlación interhemisférica, es el nombre, ¿no? Interhemisférica, es decir, un hemisferio con otro hemisferio en relación, ¿vale? Sabemos que nuestro cerebro está principalmente, igual que todo nuestro cuerpo, en dos partes, izquierda y derecha. Y se conoce desde hace tiempo que, bueno, una parte se encarga más de la lógica racional y la otra más de lo imaginativo, creativo, toda esa parte. Eso es lo que más o menos la mayoría de la gente conocemos, ¿verdad? Dos partes y cada una se encarga más o menos de una cosa y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una parte más predominante que la otra. ¿Sí? Tú que me estás escuchando, tal vez te consideras a ti mismo o a ti misma una persona más mejor para los números y mejor para las cosas concretas y mejor para los resultados y mejor para que te comprueben las cosas. O tú a lo mejor te eres más como, mira, yo no necesito nada de eso, yo soy más de sentirlo, yo necesito saber cómo se siente y esa parte, ¿no? Entonces son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tenemos una predominante, como te digo, que te marca, en cierta forma es decir, que tienes más marcada que la otra, lo interesante y el motivo de este vídeo y lo que hablo desde este canal de Ser en Conexión es conectar una parte con otra parte. Es decir, que empiecen a operar en sincronía, que tú seas tanto creativo, creativa, como accionador, accionadora, lógica y racional, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hablamos desde este canal, lo que implica ser en conexión. Decimos que ser en conexión no es una idea, sino que es tan concreto, empieza en nuestro propio cuerpo de forma concreta con esta cuestión. No me quiero enrollar porque yo me enrollo en las charlas y en otros espacios. Esto es para que escuchemos esto porque es un experimento interesantísimo que yo no he tenido la oportunidad de hacer, pero Jacobo sí, y ahí nos lo va a explicar. Bueno, ha sido muy, muy interesante escucharlos y yo estoy de acuerdo con Dominique, ¿no? Lo importante es la sinergia.
Y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México, Ahí va, ¿eh? que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador, en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica. Es decir, para simplificarlo, un experimento donde un sujeto se le está midiendo el cerebro y en una pantalla de computadora mediante un programa puede ver tanto la parte del hemisferio izquierdo como la parte del hemisferio derecho lo que está pasando. Y según si pasa más actividad o menos actividad, da un sonido o otro sonido. De manera que imagínate que yo lo tengo conectado, como puedo tener estos auriculares, y según se va comportando mi cerebro, pues va sonando un sonido más grave, o otro sonido más agudo. Entonces yo puedo ir sabiendo, mira, ahora esto, ahora lo otro, ¿sí? Ese es básicamente el, 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 el planteamiento del experimento, ¿sí? Lo que acaba de explicar. Y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia, la lateralización yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación. O sea, ¿qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa? Y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interhemisférica. En cambio, mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión. Se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, Bueno, ahí lo que dice es que em, lo que sentían los sujetos que lograban que ambos hemisferios fueran en conjunto, en coherencia, es que sentían paz y se sentían en un estado de completitud. Mientras que cuando puede ser ese mismo sujeto, tú, yo, nuestros hemisferios pueden estar en conjunto o no, en diferentes momentos, no es que lo tienes y ya te dura para siempre esta cuestión, es como ellos mismos, de hecho dice que algunos tenían la capacidad de a voluntad, es decir, cuando ellos querían los sincronizaban o los desincronizaban, dice eso, que los que cuando estaban sincronizados
todos ellos, y dice que ha hecho el experimento con más de 30 sujetos durante 3 4 años, todos ellos experimentaban paz, unidad, completitud. Mientras que cuando estaban ambos hemisferios coordinados. Mientras que cuando no, experimentaban dispersión, ¿sí? Se dispersaban. Vamos a continuar. Y ahí dijo, no sé si otro punto por ahí, pero a ver, creo que dijo algo más En al una final. localización extracerebral. Eso, O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía eso, también en los que lo sincronizaban se percibían a sí mismos como más allá de su propio cuerpo o localización física. a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos, a veces hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con nuestros estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua, el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Ahí está el punto. En las relaciones humanas y como dices, cómo esto afecta entre nosotros. Relaciones humanas. Lo que acabo de explicar es que lo que sucede cuando un sujeto que sí que tenía esa sincronización bastante constante de los dos hemisferios en conjunto, ¿sí? Em, Cuando se acercaba ese sujeto a otro que no, que estaba descoordinado, lo que sucedía es que automáticamente, por el hecho de acercarse, digamos que se equilibraba el uno con el otro. Es decir, que si va uno en paz, ¿no? En esa correlación de hemisferios, en conexión, desde ese lado, solamente el hecho de estar, solamente el hecho de su presencia ahí, balanceaba al otro le hacía que su cerebro también empezara a coordinar mejor. Y también es interesante que dice que al mismo tiempo el suyo bajaba un poquito, bajaba un poquito, ¿sí? Entonces dice, fíjate qué interesante para las relaciones humanas, que es ahí al punto que lo traigo, cómo unos con otros estamos constantemente alterando nuestro, nuestra información, cómo la presencia de uno afecta y cambia todo el entorno. Lo que acaba de decir es fuertísimo, es decir, ahí entra una persona a una habitación y los cerebros se regulan unos con otros. Y no se lo está inventando, lleva haciendo experimentos un montón de años. Pasa que esta información no se conoce, por eso también traerla aquí, que más gente la podamos conocer. Pero es muy fuerte eso, ¿bien? Y explica muchas cuestiones y como venimos trayendo en el canal, sobre todo de las relaciones humanas, y vengo haciendo mucho hincapié en cómo el linaje, es decir, tus padres,
eso tiene una influencia en ti sumamente directa. Es decir, el cómo se siente tu novio, tu novia, o tu padre o tu madre, el cómo se siente y por lo que esté pasando, se te transfiere a ti también. Bien. Y eso lo acaba de enunciar también aquí Jacobo. Entonces, tiene que ver para todo el tema de las relaciones humanas, que es lo más importante. Eso es. Lo voy a dejar por aquí para no hacerlo más extenso. Si te ha gustado, házmelo saber de alguna forma. Y sí o sí te invito a que vayas a la descripción del vídeo y te apuntes ahí poniendo tu email simplemente. Vas a poder recibir ahí notificaciones de próximas conexiones en vivo. Te vas a poder unir al grupo que está en abierto, que es donde se organizan. Vas a poder participar y tener acceso a mejor información. Así que bueno, sin más, eso.